Las pastillas de freno son una de esas cosas que hay gente que descuida por completo y que otros les dan más vueltas que un feriante a la noria. Seas del tipo que seas, te aconsejo que te quedes porque hoy te voy a contar cositas muy interesantes al respecto. Para empezar, podemos buscar pastillas nuevas porque hemos visto que se nos están terminando las que llevamos, pero también puede que busquemos mejorar o modificar la frenada de nuestra moto. Esto no significa necesariamente que busquemos una frenada más racing o más agresiva. Puede que le demos un uso más de ciudad a nuestra moto y que busquemos una pastilla que nos ofrezca un tacto más modulable de la maneta, que no sea tan on-off, tan poco progresivo como con algunas pastillas racing, que es algo que en ciudad pues, puede resultar incómodo. Por esto hoy os quiero hablar de los diferentes tipos de pastillas que podemos encontrar y cómo o qué debéis tener en cuenta a la hora de elegir las pastillas de freno que sean más adecuadas para vosotros, porque esto es como lo que comentamos a veces de los neumáticos, es algo muy personal que va a depender del uso que le demos a la moto o de las sensaciones que busquemos, por lo que no se trata de que me preguntéis a mí qué pastillas os recomendaría, sino de que podáis decidir por vosotros mismos qué es lo que va a ser mejor para vosotros. En cualquier caso, tampoco son un componente excesivamente caro, por lo que en el peor de los casos, si creemos que nos hemos equivocado o no nos acaba de gustar, pues siempre podemos cambiarlas por otras. En la web tenemos muchísima variedad de pastillas y distintas marcas donde cada marca tiene una nomenclatura y unos compuestos distintos. Es importante que tengamos presente que una mala elección, por ejemplo, montar una pastilla demasiado racing en un disco que no esté preparado para una pastilla tan agresiva, puede hacer que doblemos el disco y tengamos que cambiarlo o podemos provocarle un desgaste prematuro. Y lo mismo al revés, si ponemos una pastilla demasiado básica a una moto potente, pues puede pasar que la moto no tenga la fuerza en la frenada que necesitas y que te ponga en riesgo. A grandes rasgos tenemos dos tipos de pastilla de freno, ¿vale? Tenemos las orgánicas y tenemos las sinterizadas. Las sinterizadas se fabrican uniendo distintos tipos de polvos metálicos mediante lo que se conoce como un proceso de sinterización. Estos polvos metálicos serán los que van a determinar el coeficiente de fricción de esta pastilla, que después os cuento lo que es. Tenemos los lubricantes, que hace que la frenada sea constante, que no te dé tirones, y los abrasivos, que son los que mantienen los discos de freno limpios. Por otro lado, tenemos las pastillas de freno orgánicas, que son todas las que no son sinterizadas. Esto incluye las carbocerámicas o las Carbontec. Sus componentes te garantizan las mismas ventajas que hemos comentado de las sinterizadas, por lo que no, respondiendo a vuestra pregunta, que me la veo venir, que si una pastilla sea orgánica es malo, no. Una pastilla que sea orgánica no tiene por qué ser mala. Las racing, las pastillas más racing de Brembo, las RC, que las veremos después, son orgánicas y están muy por encima de las demás en cuanto a coeficiente de fricción y temperatura de trabajo, como os cuento después y os lo enseño con gráficos. Debemos quedarnos con la idea de que cada compuesto ha sido diseñado y ha sido probado para que dé una frenada óptima en unas condiciones de uso concretas, incluyendo factores de desgaste, de confort y de estabilidad, que va a depender mucho de lo que busquemos. A la hora de escoger pastilla de freno debemos tener en cuenta tres parámetros, ¿vale? El primero es la eficiencia, que es cuánto frena la pastilla, y es lo que después os hablaré de coeficiente de fricción en los momentos más críticos, que es velocidad, desaceleración, ¿vale? Cuando frenas y temperatura de trabajo. El segundo es el desgaste, que es la cantidad de material de la pastilla que se gasta en relación con el número de frenadas que hacemos o el número de kilómetros que lleva recorridos. Estos dos primeros parámetros, ¿vale?, son directamente proporcionales, o sea, cuanto más eficiente es la pastilla, cuanto mejor frena la pastilla, más rápido se gasta. El último parámetro es la variación del coeficiente de fricción en función de la temperatura y probablemente sea el más importante. ¿Qué es esto? Por ejemplo, unas pastillas para circuito tienen un coeficiente de fricción muy alto a alta temperatura, cosa que significa que a esta alta temperatura va a frenar muy bien, pero que en un uso normal en calle donde la temperatura no es alta no te va a frenar todo lo bien que quizás necesitas.
En cambio, una pastilla de freno pensada para uso en carretera, si queremos utilizarla en circuito a un nivel alto, donde va a subir más la temperatura de lo que la pastilla está pensada, lo que va a pasar es que va a perder eficiencia y no va a frenar bien. Aunque en nuestra web hay muchísimas marcas, os quiero enseñar concretamente la gama de Brembo, porque marca las pastillas con una escala de colores que te permite identificar rápidamente qué compuesto es, qué uso tiene, y además en su web nos ofrecen los gráficos correspondientes que me van a servir para ejemplificar y para que entendáis las diferencias que hay entre cada uno de los compuestos que tenemos aquí. Vamos a ir de menos racing a más racing y vamos a empezar con la gama de calle, ¿vale? De entrada tenemos la CC, Carbon Ceramic. Es una pastilla que es orgánica, está pensada más para motos pequeñas que no necesitan mucha potencia de frenada, y es una pastilla que te da una frenada suave y modulable. Como podéis ver en el gráfico, es la que tiene el coeficiente de fricción más bajo de todas. Después tenemos la LA, es una pastilla pensada para un uso más turístico de la moto, para poder recorrer más kilómetros sin tener que preocuparnos de cambiarlas, pero que ofrece a la vez un gran equilibrio entre prestaciones y durabilidad. Como veis en el gráfico, mantiene el mismo coeficiente de fricción de 50 hasta 400 grados. No es un coeficiente de fricción muy alto, pero tampoco lo vas a necesitar para este tipo de uso, y tienes la garantía de que la moto va a frenar igual de bien en frío que a alta temperatura, en invierno que en verano. Siguiendo tenemos la SA, ¿vale? Es una pastilla con unas prestaciones más altas para la carretera, que incluso tienen una buena capacidad de frenada para entradas esporádicas a circuito a un nivel iniciado o amateur. Como veis, el coeficiente de fricción aumenta a medida que aumenta la temperatura de trabajo. Mucha gente quiere montar esta pastilla en motos pequeñas, y lo que puede pasar es que puede generar dos efectos. El primero es que la frenada sea demasiado brusca para este tipo de moto pequeña, ligera, que no pesa, y la segunda es que no sea capaz de alcanzar la temperatura de trabajo y que, a pesar de ser una pastilla mejor, la moto frene peor porque no alcanza ese coeficiente de fricción. Después tenemos la SP, que solo existe para la rueda trasera, que no necesita mucha potencia para la frenada, pero que se agradece que tiene un coeficiente de fricción que se mantiene constante en cualquier temperatura. De aquí tendríamos que saltar ya a la gama Racing de Brembo, y es donde encontramos unas pastillas que lo que buscan es ofrecer mucha fricción y un rendimiento que sea constante, especialmente a temperaturas elevadas en el disco, que es lo normal en circuito, para garantizar una frenada que sea eficaz y que sea uniforme. Por el contrario, lo malo que tienen estas pastillas es que no trabajan bien a bajas temperaturas, que son más normales en la calle. Si veis, si comparáis los gráficos con las pastillas de calle, se ve perfectamente. En el punto de entrada de esta gama Racing tenemos las SR, que solo existen para la rueda delantera y tienen un coeficiente de fricción algo inferior que la RC, por lo que su aplicación se encontraría ubicada en un uso en circuito a nivel medio alto, pero sin llegar a ser profesional, y también para conducción deportiva en carretera abierta. Después, ya en el siguiente nivel, tendríamos la RC de Carbontec. Recordemos lo que os he comentado antes, es una pastilla que es orgánica, pero que tiene un coeficiente de fricción alucinante en caliente a temperatura de trabajo, y que da una frenada potente sin desfallecer. Este compuesto está disponible para todas las Supersport, para las Superbikes y para las Naked más potentes. Para terminar, no las tengo aquí, tendríamos la Z04, que es la pastilla por excelencia de Brembo, es la más agresiva, es la que utilizan muchos pilotos en el Mundial de Superbikes. Como os comentaba al principio, ahora que conocéis toda la gama de producto, la elección debe depender de una valoración objetiva de vuestro propósito, vuestro estilo de conducción, pero tenéis que ser razonables, tenéis que ser realistas, hacer un balance apropiado para decidir con conocimiento de causa. Y esto sería todo por hoy, muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo.